Hola, buenas. En este vídeo vamos a ver el ejercicio 2 de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de matemáticas. El ejercicio dice así. Tres amigos, A, B y C, tienen que repartirse un premio de 26.000 euros que les ha tocado en la lotería. Calcula cuánto le corresponde a cada uno sabiendo que A debe cobrar 4 veces más que C y B la diferencia entre lo que han de cobrar A y C. Vale, primeramente tenemos que tener en cuenta que tenemos tres elementos. Tres elementos son tres incógnitas. Vale, tenemos A, B y C y los vamos a llamar a X, a B y a C, Z. Vale, esto ya si estáis entendidos en la materia ya sabéis que tener que salirnos un sistema de ecuaciones. Vale, vamos a por la primera. Aquí nos dice A, B y C tienen que cobrar 26.000 euros. Vale, pues entonces quiere decir que lo que cobre A más lo que cobre B a lo que cobre C tiene que ser igual a 26.000 euros. Vale, ahora la segunda parte. Dice que A debe cobrar 4 veces más que C, con lo cual A es igual a 4 veces C. Vale, X igual a 4Z. En vez de poner A y C, ponemos las incógnitas que hemos puesto. Y ahora, B, la diferencia entre lo que han de cobrar A y C. La diferencia es la resta, ¿vale? Restar A y C. Entonces, B, que es I, es igual a X menos Z. Y ya tenemos aquí el sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Vale, ahora tenemos que resolverlo. Yo, la manera que más fácil he visto ha sido sacar estos de aquí, ¿vale? Tenemos X igual a 4Z y tenemos que Y es igual a X menos Z. Entonces, al tener aquí X igual a 4Z, lo que tenemos que hacer es sustituir esta X aquí. ¿Vale? Entonces sería Y es igual a 4Z, que es el valor de X, menos Z. Con lo cual Y sería igual a 3Z. Teniendo Y igual a 3Z y X igual a 4Z, podemos sustituirlo aquí arriba. Ponemos aquí la ecuación. Y ahora sabemos que X son 4Z. Pues sustituimos 4Z más Y, que son 3Z, pues ponemos 3Z más Z igual a 26.000. 4 más 3 más 1, 8Z, igual a 26.000. Ahora, el 8 este sabemos que está multiplicando a la Z, pasamos dividiendo a 26.000. Z igual a 26.000 partido 8. Y esto nos da como resultado que Z es igual a 3.250. Ahora lo único que hay que hacer es sustituir Z por 3.250. ¿Dónde podemos sustituir? Pues aquí y aquí es donde más fácil veo que haya que sustituir. Ponemos X igual a 4Z. Esto quiere decir que X es igual a 4 por el valor de Z, que son 3.250. X igual a 13.000. Este es el que mayor parte se lleva de todos. Y es igual a 3Z. Entonces Y es igual a 3 por el valor de Z, que son 3.250. Y nos da como resultado 9.750. Vale, esto son los resultados de todo lo que cobra cada uno, ¿vale? A cobraría 13.000, B cobraría 9.750 y C cobraría 3.250, ¿vale? Pues ahora ponemos 13.000 más 9.750 más 3.250 es igual a 26.000, ¿vale? Y ya estaría resuelto todo, ¿vale? Esto de aquí que he hecho ha sido la comprobación
¿vale? La suma de todo nos tiene que dar 26.000. Así que nos da. Y pues nada, eso. Nos vemos en el siguiente vídeo.